válvula que se llama la válvula tricúspide, que ya la vamos a ir viendo. La sangre del atrio viene al ventrículo, del ventrículo sale una gran arteria que se llama la arteria pulmonar. Esta arteria pulmonar se divide en dos, va hacia los pulmones. Esta arteria pulmonar se divide en dos, va al pulmón izquierdo, va al pulmón derecho y ahí intercambian gases. ¿Ok? Entonces, corazón derecho. Al corazón derecho está llegando la sangre venosa. La sangre venosa es la sangre cargada de dióxido de carbono, ustedes saben. Entonces la sangre venosa llega a través de dos grandes venas, la vena cava superior y la vena cava inferior. Hoy vamos a ver cómo se forma la vena cava superior. La sangre del atrio derecho atraviesa una válvula, se llama la válvula tricúspide, llega al ventrículo derecho. De ahí va a ir a la arteria pulmonar. Aquí hay una válvula que se llama la válvula pulmonar. Al comienzo de la arteria pulmonar. La arteria pulmonar se divide en arteria pulmonar derecha, en arteria pulmonar izquierda. Y está yendo a los pulmones. ¿A qué está yendo la sangre a los pulmones? A oxigenarse, a la hematosis, al intercambio. De los pulmones vienen dos venas pulmonares. Dos venas pulmonares del pulmón derecho, dos venas pulmonares del pulmón izquierdo. En total, 4 venas pulmonares. 4 venas pulmonares. Hasta ahí estamos bien. Bien. Y luego tenemos el corazón izquierdo. El corazón izquierdo está formado por el atrio izquierdo y el ventrículo izquierdo. El atrio izquierdo recibe a las 4 venas pulmonares. 2 venas pulmonares del pulmón derecho y 2 venas pulmonares del pulmón izquierdo. ¿Ok? ¿Qué están llevando estas venas? ¿Sangre de qué? ¿Qué tienen? Sangre arterial, sangre oxígeno. Esa es la válvula. Aquí hay una válvula, la válvula mitral, llega al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo sale una gran arteria que se llama la arteria aórtica. Así. ¿Ok? Hasta ahí están de acuerdo. Entonces el corazón izquierdo es un corazón arterial. Buen día. Es un corazón arterial que va a llevar sangre oxigenada al resto del cuerpo. ¿Cuáles son las dos primeras ramas que va a dar la arteria aorta? Las dos primeras ramas que va a dar la arteria aorta. No se van a olvidar nunca. Las dos primeras ramas que va a dar la arteria aorta son ¿qué ramas? Las arterias coronarias. La arteria coronaria derecha va a irrigar el corazón derecho, la arteria coronaria izquierda el corazón izquierdo. Y luego viene el arco aórtico, callado aórtico, este va a dar el tronco brachiocefálico derecho, la arteria carótida común, la arteria subclavia derecha. Así más o menos. Arteria brachiocefálica derecha, arteria carótida común derecha, arteria subclavia derecha. Y luego viene la arteria carótida común izquierda, la arteria subclavia izquierda. Esto ya hemos repasado. A nivel de la vértebra cervical 4, la carótida común, tanto derecha como izquierda, se divide en dos ramas. Una es la rama carótida externa y otra es la rama carótida interna. ¿Ok? Entonces, tanto la carótida interna va a irrigar la parte interna de la carótida.
entrar dentro de la cabeza. Acuérdense que la primera rama de la carótida interna era la arteria oftálmica. Cuando veíamos el ojo, les decía, cuando la carótida interna ya está dentro del cerebro, la primera rama que da es la oftálmica para el ojo. Y la carótida externa va a irrigar la parte externa de la cabeza. Y eso es lo que hemos visto en la última clase. Las ramas de la arteria carótida externa. Las ramas de la arteria carótida. Entonces, hasta ahí están ubicados, ¿no es así? Hasta ahí no tienen ningún problema. Entonces, hemos visto cuáles son las ramas de la arteria carótida externa. Y las ramas de la carótida externa, hemos dicho que son la arteria tiroidea superior, la primera rama. Esta arteria tiroidea superior en su camino va a dar laringia, va a dar infratiroidea, cricotiroidea, etc. Ramas que van a ir a la laringe fundamentalmente. Y finalmente va a terminar en la glándula tiroides. Por eso se llama tiroidea superior. La segunda rama es la arteria lingual. Como les dije, la arteria lingual va a la lengua. Cuando llega a la lengua va a dar la arteria lingual profunda, en el profundo de la lengua. La arteria facial va hacia la cara. Miren, esta es la arteria facial. Cruza toda la cara. Cruza la cara y termina en la arteria angular de la cara, que está en la parte interna del ojo. La otra es la arteria faríngea. La faríngea va a la faringe. Enseguida vamos a ver la faringe. Las ramas dorsales de la carótida externa son la occipital. Miren, ahí está la occipital y la retroauricular. Y finalmente las ramas terminales son la maxilar o maxilar interna y la arteria temporal superficial. Ahí están viendo la temporal superficial. A la maxilar la conocen porque hemos visto la fosa pterigomaxilar. Y en la fosa pterigomaxilar hemos conocido a la arteria maxilar. Y todavía yo les he pedido que aprendan las ramas de la arteria maxilar. Si no saben, tienen que aprender y tienen que repasar cuáles son las ramas de la arteria maxilar. ¿Ok? Bien, después viene la arteria subclavia. La arteria subclavia. ¿Cuáles son las ramas de la arteria subclavia? La primera rama de la arteria subclavia es esta, la torácica interna, mamaria interna. Miren, primera rama descendente de la subclavia, la arteria torácica interna o mamaria interna. La arteria torácica interna o mamaria interna recorre todo el tórax en la parte interna, miren, recorre los cartílagos, por dentro de los cartílagos costales de las costillas. La torácica interna recorre hasta el abdomen, hasta la cavidad abdominal. Ahí en la cavidad abdominal se va a anastomosar con una arteria del abdomen. ¿Ok? Arteria torácica interna o mamaria interna. La primera rama descendente de la subclavia. Obviamente que en su trayecto la arteria torácica interna va a las ramas, pues porque está cruzando todo el tórax. Va a las ramas al mediastino, ramas tínicas, pericardiofrénicas, al pericardio, va a ir al diafragma, mamarias, a llegar la mama, va a las ramas intercostales, musculofrénicas y la epigástrica superior. ¿Entienden? O sea, esa es la arteria, la primera rama descendente. La primera rama ascendente se llama vertebral. Miren, las arterias vertebrales recorren los agujeros transversos de todas las vértebras cervicales. Si se acuerdan cuando hemos visto vértebras cervicales, las vértebras cervicales en sus partes laterales tienen unos agujeros que se llaman los agujeros transversos. La arteria vertebral entonces sube por todos los agujeros transversos. Esta es una arteria muy importante porque acá
acá está, más o menos a esa altura está el agujero magno. Ahí está el agujero magno. Entonces las arterias vertebrales atraviesan el agujero magno y dentro del agujero magno se unen y forman la arteria basilar. Adelante. Hola, perdón. Vertebral, miren, atraviesa, pero antes de atravesar y unirse, va a dar ramas a la médula espinal, las arterias medulares. Muy importante cada arteria vertebral, porque irriga médula espinal, imagínense qué importante. Y cuando se une, atraviesa el agujero magno, da la arteria basilar. Y la arteria basilar va a dar la arteria cerebral posterior, irriga la parte posterior del cerebro. Esta arteria que ustedes están viendo, la arteria vertebral, es súper importante, porque va a atravesar primero los agujeros transversos, va a dar ramas para la médula espinal y se va a unir y va a dar la arteria basilar va a irrigar todo el tallo cerebral, la parte posterior del encéfalo. O sea, la segunda rama de la arteria subclavia, la primera rama ascendente, si quieren, es la arteria vertebral. ¿Cuál es la tercera? Es el tronco tirocervical. El tronco tirocervical está, miren, un poquito para el lado. Ahí está, para el lado. Ese es el tronco tirocervical. Y el tronco tirocervical da algunas ramas que son importantes, como ustedes están viendo en el cuadro. Da una arteria que se llama la tiroidea inferior, que va a ir hacia la glándula tiroides, la transversa del cuello, la arteria cervical superficial, la arteria dorsal de la escápula y la arteria supraescapular. Son ramas del tronco tirocervical. Y un poco más al costado, no se ve en la figura, está el tronco costocervical. El tronco tirocervical y más allá está, más hacia lateral, el tronco costocervical. Y el tronco costocervical da hasta la cervical profunda y la intercostal superior. O sea, no es difícil las ramas de la subclavia. La arteria torácica interno-mamaria interna, la arteria vertebral, el tronco tirocervical y el tronco costocervical. ¿Ok? Esas son las ramas que hemos venido estudiando, que son importantes que ustedes las sepan, porque son arterias que están en el cuello. Ramas de la carótida externa, ramas de la arteria subclavia. ¿Okay? Bien, en el cuello nosotros vamos a encontrar tres venas. Miren, esta figura es súper importante. Tres venas. Una es la más importante. Voy a borrar esto que se los pinté aquí para no confundir, pero más o menos es así. Vamos a volver a ver. ¿Cuáles son las tres venas que encontramos? Una es la más importante, la yugular interna. Ahí ustedes están viendo la yugular interna, que está acompañada de la carótida. La yugular interna baja desde la parte interna de la cabeza. En la parte lateral tenemos la yugular externa, que es de menos calibre. Y en la parte anterior tenemos la yugular anterior. ¿Ok? Tres venas que están bajando de la cabeza y del cuello. Obviamente que la más importante es la yugular interna. Está en este triángulo del cuello, que luego les voy a indicar cuáles son los triángulos. Que